Ok, perdón, nuevamente, jóvenes. Eh, Continuamos con el video del día de hoy. Esta es una segunda parte. Vamos a continuar. Vamos a darnos a ver los puntos que hemos estado trabajando sobre nuestro manual para poderlo contestar debidamente, si es que aún ustedes tienen duda al respecto de cómo se debe de contestar. Entonces vemos que aquí vamos a estar resolviéndolo, como ya vimos en video anterior, que vamos a estar resolviéndolo vamos a utilizar lo que viene siendo la tabla de los signos, ¿no? Entonces, enseguida de eso, pues viene la síntesis en donde nos dicen tanto la tabla de los símbolos de los signos, tanto para multiplicación como para división, y dice que resolvamos los siguientes ejercicios, que son muy sencillos. Nos dice que, por ejemplo, diga cuánto es 6 multiplicado por menos 6 multiplicado por menos 4 multiplicado por menos 8 más 4 multiplicado por menos 3. Recuerde que tenemos una jerarquía de operaciones aquí, por lo tanto, aquí tenemos este signo está fuera de la operación. Eh, Sin embargo, recuerden que las multiplicaciones, según nuestra jerarquía, las multiplicaciones se resuelven primero. Entonces, yo diría que 6 por 4 serían 24 por 8 más 4 por 3, 12, pero ¿con qué signo quedaría, no? Veamos, serían 6 por 4, 24, 24, digamos 24 por 8, serían 8 por 4, 32. Llevamos 3, 16, sean 192. 192, ¿con qué signo quedaría? Quedaría aquí, dice que negativo y positivo me da negativo, y negativo y negativo me da positivo, por lo tanto quedaría con signo positivo. Y 3 por 4, 12. Y 12 es negativo y positivo, pues me da negativo. Entonces me quedaría así, 12, y luego tendría que me dice que no haga nada, que al final de cuentas voy a simplemente a restar, ¿no? Y esto sería igual a 180. ¿Sale? No sé por qué, pero yo veo que esta es igual. No sé si por ahí puede que tenga un error de edición del libro, pero yo veo que la de arriba y la de abajo es igual. Pero, por ejemplo, aquí abajo nos dicen las siguientes operaciones, me dicen la idea que usaste para implicar, me dice que realice unas operaciones, me dice que, por ejemplo, aquí tengo negativo y me dice positivo, y luego me da un número negativo, ¿no? Me dice que voy a multiplicar negativo por positivo, me da negativo, entre negativo me daría positivo. Entonces el resultado sería positivo. ¿Sí? Eh, ¿Qué número? No, no sé, digo, pero me interesa más que nada el signo de los resultados que van a salir. Eh, Nosotros podemos poner la operación, me dice que, por ejemplo, son 18 por 12, me darían 206, entre 9 me parece que me da 20, como 24, no estoy muy seguro, un aproximado, pero lo que me importa es el número de el signo final, ¿no? Que es lo que me está solicitando. Por aquí me pide que haga unos ejercicios muy sencillos, pero vaya, digo, que tiene que ver con los signos, ¿no? Ok, entonces continuemos, borramos esto. Listo. Y ahora vamos a trabajar con las potencias y la ley de los exponentes, donde nos dice que, por ejemplo, como con esta ruleta, si yo tengo este avión que seis veces
La regleta R o la regleta rosa tendría que 6 por 4, 24 y hablaríamos de un producto. Pero nos dice entonces qué pasaría cuando los factores son iguales. Recordemos que los factores son los números que al multiplicarse me dan un resultado, un producto, ¿no? Tengo factores y producto. Entonces, me dice qué pasaría si si tuviera el mismo factor. En este caso me está diciendo que tengo la regleta roja, pues tendríamos 2 por 2 por 2. Y entonces formaríamos una torre, ¿no? Empezaríamos a formar una torre del mismo color, del mismo tipo de regletas, y me diría, con una regleta de algún color busca la altura que tiene la torre, ¿no? Y nosotros podemos ver que pues la regleta que tiene la altura de la torre es la regleta verde o la regleta 3, ¿no? Que tiene el valor de 3. Por lo tanto, nosotros representamos exponentes de esta manera y es lo que nos explica, ¿no? Eh, acerca de las torres. Entonces, que nos va a decir, nos empieza a decir que dependiendo de la altura de la torre, es el número de veces que se multiplica ese número por sí mismo, ¿no? Y entonces encontramos que nos van a pedir que representemos con las regletas las torres y encuentre la altura. Eh, Lo que yo me dice que lo represente, pero puedo hacer simplemente que la altura sería, bueno, que yo tendría mi regleta 4 y que tendría una altura de 3 en este caso, ¿no? Y estaría diciendo que tengo 3 a la tercera potencia, un poco el 3. O tengo esta que es mi base 3 y que tendría una altura de 3 también, ¿sí? O esta que tenía el 6, que en este caso pues ya tendría una altura de 2 y nosotros representaríamos las regletas según lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y contestaríamos esta parte. Venga. Entonces, nos está diciendo que simplemente que cuando nosotros multiplicamos dos números que tiene, esta parte de aquí viene que cuando multiplicamos dos números que son de la misma base, recuerdo siempre la misma base, y que además tienen exponente, pues simplemente lo que tengo que hacer es pasar la base y sumar los exponentes. Y por ejemplo, aquí yo tengo cuál es la base que yo tengo. En este caso, mi base es el número 8, porque tengo 8 tanto aquí como en este número. ¿Sale? ¿Y cuáles serían mis exponentes? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que sumarlos. Entonces, 3 más 3 me daría 9. Entonces, aquí tendría 8 a la 9. Aquí tendría mi base es el número 6 y tendría 5 más 2, pues tendría 7 con exponente 7. Entonces, si se fijan, vamos a aplicar lo mismo. Es algo muy sencillo en una multiplicación. Lo único que tenemos con lo que vamos a estar trabajando es con los exponentes, ¿no? Aquí me dicen que haga más ejercicios. Por ejemplo, me dicen 3 por que mi base en este caso es el número 3. Y digo 3 y 2, tengo 5 y 8, pues tendría 13, ya que voy a sumar los exponentes. Voy a pasar mi misma base en este otro caso, tengo el 11 y tengo, no alcanzo a ver bien qué es el número es este, me parece que es el 0, 23 y el 2 me daría 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estoy sumando. No lo distingo bien, si es otro número, le digo, por favor, hágamelo saber. Y lo mismo para todos. No importa que, por ejemplo, en este caso estamos utilizando números, también podemos utilizar letras porque estamos hablando de la misma letra o del mismo número, ¿no? Entonces, o de la misma base. En este caso, la base es C. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es sumar los exponentes y, por ejemplo, aquí serían 29, ya que 15 más 14, pues me dan 29. Y eso es lo que tendríamos que hacer en esta parte de nuestro manual. ¿Sale? Entonces continuamos y me pide que llegamos. ¿Qué pasaría que cuando tengo la potencia de una potencia? Cuando tengo la potencia de una potencia, incluso por aquí me lo debe de explicar en esta parte, me dice que si tengo la potencia de una potencia es como tener tres veces el número, la base que tengo, que ahora es una base con exponente, multiplicada por 3 veces. Eso quiere decir que con lo que vimos anteriormente, si ya tengo eso, pues lo que tendría que hacer es sumar los exponentes de esos productos. Pero al final me dice, bueno, si ya lo estoy, si voy a decir que aquí me está diciendo que tengo 3 veces 3R al cubo, también podría significar que lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes, ya que 3 por 3 me da 9, ¿no? Lo mismo sería el caso para aquí, decir que tengo 3 veces R al cuadrado, tendría R, perdón,
3 al cuadrado, multiplicado por 3 al cuadrado, multiplicado por 3 al cuadrado, pues me daría la suma de 3 veces, el 2. Por lo tanto, yo empiezo a multiplicar signos, paso mi base, que es importante, que tengo que trabajar sobre mi base, y tengo que decir 2 por 3, pues la respuesta sería 6, 3 por 2, mi base sería esta, el 3, y 3 por 2 son 6, ¿sale? Entonces tendríamos esa respuesta. Y luego sería, mi base sería el 2, y trabajo siempre sobre los exponentes. 3 por 4 me daría 12. Las explicaciones ya las he dado en video anterior. Recuerden que el día de hoy nomás estoy haciendo un repaso de qué es lo que debíamos de contestar en estas páginas, ¿no? Aquí nos piden que hagamos lo mismo, pero nos dan otros tipos de ejercicio para que realicemos la misma actividad que hacemos aquí, la vamos a hacer de este lado. Y después nos pasan a la parte, ¿qué pasa si quitamos pisos, no? Si empezamos a dividir. Si la multiplicación, yo les digo, sumaba los exponentes, en la operación contraria, que es la división, voy a hacer también la operación contraria de lo que viene siendo la suma de exponentes. Aquí, entonces voy a restar exponentes. Ojo que es muy importante porque aquí se me equivocan bastante. Si un número no tiene exponente, su exponente es 1. Y se los hago saber porque de repente hay quienes me dicen, bueno, si lo que voy a hacer es restar, en esta parte me voy a decir que tengo 3 y como tengo el exponente 3 y le voy a restar el exponente del número de abajo, pero el número de abajo como no tiene exponente no le resto, eso sería un error, ¿sí? Tendría que restarle el número 1 y al final me quedaría 3 al cuadrado. ¿Cómo puede ser eso posible? Si yo tengo 3 al cubo, tendría que decir que tengo 3 multiplicado por 3 multiplicado por 3 entre 3, ¿sale? Y si yo hago esta operación de cancelar las operaciones, pues decía que tengo 3 al cuadrado, ¿no? Entonces si hubiera dejado 3 al cubo, tendría un error. Sí, y esta sería la explicación de por qué. Lo mismo tenemos que hacer con estos, lo único que tenemos que es pasar nuestra base, en este campo es el 4, y restar los exponentes. El denominador le voy a restar al numerador. Entonces, 6 menos 2, pues tendría 4. Entonces, 4 la 4. En este caso paso mi base, tengo mi base aquí también, y digo 4 menos 2, pues tendría 2, y aquí 4 menos 2, pues tendría 2. Y esa sería una de las razones. Entonces, borramos esto y continuemos. Entonces, me dice que hagamos lo mismo aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues ya tengo, si se fijan, tengo la misma base y lo único que tengo que hacer es exactamente lo mismo, restar. Y eso es lo que me está diciendo. En esta ley yo paso la misma base y lo único que tengo que hacer es restar a los exponentes. Y después me dice, bueno, ¿y qué pasa si dejo exponentes? Si el exponente de arriba y el exponente de abajo son iguales, pues igual pasaría en la base. Entonces yo diría 2 menos 2 es igual a 0. Y entonces encontraría que tengo un número a la 0 potencia. Lo mismo pasaría aquí, digo 3 a la 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estoy diciendo el 3 que es mi base y 2 menos 2 pues me da 0. Entonces, algo que debo de entender es lo siguiente. Si, por ejemplo, yo tengo el 3 sobre 3, que fuera una fracción, eso sería decir, ¿cuántos son 3 tercios? Pues la gente luego me diría, 3 tercios es igual a un entero, ¿no? Pero si aplico esta ley de los exponentes, yo diría que 3 tercios, lo que voy a hacer es pasar mi base, que sería el número 3, porque ambos son 3, y a pesar de que yo no lo pongo aquí, que viene como oculto, siempre les he dicho, tiene el exponente 1. Esto, entonces me daría 1 menos 1, y yo lo podría poner aquí, 1 menos 1 es igual a 3 a la 0 potencia, ¿no?
Y entonces me dice a mí, entonces hay una ley que dice que todo número elevado a la cero potencia es 1. Por ejemplo, 9 a la cero potencia es 1, 1000 a la cero potencia es 1, 6.478.250 a la cero es 1, ¿sale? Entonces, eso es lo que tendríamos que contestar y tenemos que entender, ¿no? Que todo número elevado a la potencia cero es igual a 1. Entonces, déjenme borrar esto de aquí y continuemos. Vaya, lo último que me hace falta ver es, bueno, ¿y qué pasa cuando el número que le voy a restar, porque estoy en la división, es mayor que el de arriba? Entonces vamos a aplicar un poquito la ley de los signos. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se refiere? Yo tengo la base, ¿no? En este caso es 7. Y después digo que al 3 le voy a quitar 5. Entonces tengo 3 y luego tengo menos 5. Si ustedes se fijan y hago esta operación sencilla como cuando les vimos la parte de signos, pues decían que signos contrarios se restan, signos iguales se suman. En este caso, pues se restan. Yo le resto al más grande, le quito el más pequeño y me quedo con el signo del más grande. En este caso, diría que yo voy a tener que esto sería igual a decir que tengo a 7 elevado a la menos 2, o sea que tengo una potencia negativa. Y algunos me preguntarán que si es posible, digo, si es posible tener una potencia negativa. ¿Y esa potencia negativa a qué es igual? Entonces, o qué es lo que puedo hacer con ella. Sí, tengo 7 a la menos 2. Entonces, si yo quisiera convertir, y me lo dice una ley en esta parte aquí, que es la ley que nos dice, que si yo tengo vaya, tengo una potencia negativa, lo único que tengo que hacer es pasar la unidad y, perdón, tener la unidad sobre mi base, en este caso que es el 7, y cambiarle el signo del exponente, ¿no? Que es lo que me dice, aquí estaba negativo, aquí pasa positivo. Entonces diría que tengo esto como respuesta. De un séptimo bueno, el 7 elevado al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer para las siguientes, ¿no? Y entonces nos dice aquí, eh, ¿qué pasaría si tengo un exponente negativo? Luego, puedo cambiarlo a decir que ahora tengo la unidad, en este caso sobre mi base, en este caso un noveno, y con el signo contrario, esto sería 2, esto sería, por ejemplo, una unidad sobre mi base que es 6, entonces elevada a la cuarta potencia porque ya cambió de signo y así sucesivamente, ¿no? Tenemos que contestar los demás. Venga. Entonces, ya lo que nos queda es ver los números cuadrados, pero voy a terminar mi video hasta aquí. Esto es de lo que más me interesa que tengamos. Lo hice con la intención de que ustedes trataran de contestar todo su manual, que lo contestaran, porque yo sé que algunos no lo han contestado, sino es que la mayoría tienen bastantes partes que no han contestado. Entonces, esta es un poco de ayuda para explicarles cómo contestarlos. La intención es que si yo siento que ustedes lo contestan, al menos van a recordar algo de lo que estuvimos viendo en los videos y lo que estuvimos haciendo durante estas semanas, ¿no? Entonces, es importante que chequen este video, que al contestarlos ustedes tengan un montón de dudas y me las lleven al salón a sesiones presenciales o me las manden por plataforma para poder aclarar todas esas dudas que van a surgir de contestar este manual. Una vez que las hagamos, pues contestado, me imagino que vamos a nosotros a notar si estamos haciendo bien o mal las cosas y es donde vamos a tener que rectificar para aprender de los errores con los que nos topamos, ¿no? Espero que les sirva de ayuda. Sé que se hizo bastante largo, pero aún así voy a dejar algunos ejercicios para este día y por favor impriman la hoja o envíenmela por plataforma, pero es importante que no olviden entregar su trabajo y bonito fin de semana y nos vemos en una